Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a saludarlos en medio de estos espacios que se siguen haciendo para estar abiertos al aprendizaje, para estar abiertos a hablar de salud mental, a hablar de psicología, a normalizar hablar de este tipo de temas, ¿sí? Que podamos, que sea algo muy común poder levantar la mano y decir, yo tengo esto, yo siento esto, poder levantar la voz y expresar que necesitamos ayuda profesional. En el día de hoy vamos a tener el tema de pautas de crianza y he invitado a una psicóloga que se llama Keila Celine, quien es especialista en este tema. Es más, ya está por aquí y vamos a invitarla. Vamos a esperar a que ingrese. Hola, Hola, ¿me escuchas bien? yo te escucho bien. ¿Y tú? Perfecto. Ok, genial. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Keila. Buenas noches, Jennifer. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Qué rico verte. Igualmente, excelente, feliz de poder compartir este espacio contigo, de la magia de la tecnología nos pueda permitir reencontrarnos y pues tener este interés y este tema en común que vamos a practicar en el día de hoy. Le comentaba antes de que te conectaras, le comentaba a las personas que están aquí conectadas con nosotros que vamos a tratar el tema de pautas de crianza y te extendí la invitación a ti porque me he dado cuenta que es un tema en el que tú te has especializado, que conoces muy a fondo, que lo practicas y además las dos tenemos algo en común también, que es que somos madres y hemos vivido cada una de las etapas de nuestros hijos y podemos hablar como con esa propiedad, porque a veces creemos que, o las personas creen que porque somos psicólogas entonces todo lo hacemos perfecto y no, nosotras también hemos vivido ese día a día y de pronto esas necesidades que han tenido nuestros hijos. Te pausaste un ratico si me escuchaste. Sí, te alcancé a escuchar mi voz, pero ya volví. Sí, claro, Ok. totalmente. Siempre pues creen que uno como psicólogo les va a brindar las pautas y eso, pero que uno no lo aplica a su vida. Y sí, también uno como mamá, que Dios le dio esa oportunidad a uno, también uno ahí va trabajando en ese proceso. No es fácil porque a veces uno tiende a con los hijos como, ay, a consentirlos más, a mimarlos más y todo, pero pues ya uno también va viendo, no, tengo que parar, tengo que ir por este lado, vamos por ese, entonces pues, pero bien, ese es un proceso también que nosotras vivimos tanto de mamás y que nos ayuda mucho también para poderle brindar a otros esa ayuda que necesitan. Sí, esa es la idea, que eso de pronto, esa información, ese conocimiento que nosotras hemos, gracias a Dios, podido recibir, adquirir, asimismo lo coloquemos al servicio de las personas que más lo necesitan, que en este caso muy particular son las familias, son los padres y pues los hijos también. Entonces, pues muy brevemente, para que las personas te conozcan, cuéntanos un poquito de ti, para que tengan una idea de quién eres, qué haces y todo eso. Bueno, entonces, bueno, Keila Celine, estudié en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, acá con Jennifer, somos egresadas de la Universidad Metropolitana hace 12 años. Actualmente vivo acá en la ciudad de Bogotá, estoy casada hace ya, voy a cumplir 5 años. Tengo dos hermosos hijos, el niño mayor tiene 3 años y la niña tiene un añito, entonces estoy en ese proceso de las rabietas, de la autorregulación, entonces ahí he aprendido mucho con ellos. Actualmente pues estoy trabajando en un colegio, entonces ha sido muy chévere porque hemos podido trabajar con los padres, con los niños, todo este proceso de pautas, todo este proceso de acoplamiento de las familias, poder llevar una buena crianza a sus hijos.
ver ahorita, hablar un poquito sobre esos errores que a veces cometemos y que los papás dicen, profe, pero es que yo hago eso, yo no sabía. Y yo siempre les digo, no hay un manual para papás, todos vamos aprendiendo en el camino. Y pues es importante que cuando no sepamos algo, podernos asesorar. Pero sí me he dedicado como durante este tiempo de la carrera, me he dedicado sobre todo a trabajar con primera infancia, desde la parte de educación, desde la parte clínica y desde la parte comunitaria. Entonces, digamos que me ha gustado mucho eso y pues he estado haciendo diplomados, todo concerniente a lo que es la primera infancia y trabajar mucho fuertemente en esa parte. Excelente. Voy a saludar a estas personas que están aquí acompañándonos. Se me han pasado rapidito muchas. Por ahí vi a Yubran, la voz, un excelente cantante, amigo mío. Lo quiero mucho, le mando un abrazo, besos. Y bueno, seguimos. Vamos a entrar en materia. Para hablar de pautas de crianza, pues para que las personas se vayan ubicando en el tema, a mí me parece una forma muy práctica de explicar y es como dividir las palabras. Bueno, hablar de crianza es ese acompañamiento que le damos a nuestros hijos en ese proceso de desarrollo evolutivo que tienen y cada una de esas etapas que van viviendo en ese proceso. Y pautas como tal ya viene a ser como esas normas, esas técnicas, esos métodos específicos que utilizamos para ese proceso y ese acompañamiento. ¿Sí? Sí, así es. Tú mismo lo acabas de decir, o sea, son esas normas que nosotros les establecemos a nuestros hijos para trabajar en su comportamiento, ¿sí? ¿Quiénes las hacen? Normalmente las hacen los padres, que son como los adultos significativos con los cuales los hijos tienen la primera relación, ¿sí? Pero a veces también en la casita no solo vive papá y mamá, sino que también vive el abuelito, la abuelita, el tío, la tía. Entonces es muy importante que todos los adultos significativos de los niños vayan en común acuerdo a esas pautas que se les van a implementar, cuáles son esas normas que les vamos a establecer, cuáles esos comportamientos que el niño debe ir adquiriendo a medida que va creciendo y que va desarrollándose como un ser humano y como una persona. Entonces es muy importante establecer esas pautas, esas normas que me van a indicar a mí cómo voy a ir yo formando a mi hijo. Hay que como que resaltar que todas las familias son diferentes y todas las familias tienen como su forma, su manera y adoptan formas dependiendo cómo se sienten más cómodos, ¿verdad? Y hablábamos también, que tú lo mencionabas, que todos anhelarían el dichoso manual que no existe. Más bien Mm. vamos aprendiendo es en la práctica, en el día a día, ensayo, prueba, error. Ese es como el mejor aprendizaje que tenemos. Pero, ¿cuál serían como esas? Porque la idea es, sí, es normal que nos equivoquemos, es normal que cometamos errores, no existen padres perfectos. El que diga eso está diciendo mentiras porque no existen padres perfectos. Pero la idea es equivocarnos cada vez menos, que Menos. sean los aciertos y que estos aciertos se fortalezcan y brillen más que de pronto esas dificultades y esas debilidades que tenemos. Yo iniciaría resaltando la parte de la importancia de la autoestima. Sabes, la autoestima es algo que se viene mencionando desde hace muchísimos años. Y cuando uno escuchaba la palabra autoestima, inmediatamente se le atribuía o todavía se le atribuye al psicólogo. O sea, si tienes Ujú. dificultades de autoestima, para el psicólogo. Ok, nosotros estamos totalmente aptos y capacitados para manejar este tipo de situaciones, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Para mí la autoestima es algo que se debe enseñar desde casa. Es algo que Sí. los padres deben volverse los mejores profesionales y los mejores terapeutas para que desde las primeras etapas del desarrollo los niños empiecen a construir esas bases tan fuertes, tan sólidas, que los acompañen por el resto de la vida. Y que esto sea reforzado en la escuela con el acompañamiento que brindan los profesores
y pues ya en un caso de necesidad específica, pues el profesional de la psicología. Pero yo pienso que parte de los aciertos es enseñar y transmitir una buena autoestima en casa. Totalmente, totalmente. Yo soy partidaria de que los que educamos, formamos a nuestros hijos somos los padres, ¿sí? Por eso las primeras bases, los primeros vínculos afectivos que el niño establece es con los padres. Entonces de ahí parte todo. Si yo a mi hijo le inculco la confianza, la seguridad, le doy palabras positivas, tú eres bello, tú eres hermoso, tú puedes, ¿sí? Yo estoy formando en él esa autoestima, una buena y sana autoestima. Pero yo como papá y como mamá soy el que debo formar esa base, como tú decías, de la autoestima. No puedo dejar, ahí se unió Estelita, no puedo dejar que lo forme el colegio, que ese es uno de los errores en los que caemos a veces los papás, que cuando ya mi hijo está en el colegio, no, entonces que allá le enseñen no solo matemáticas, español y eso, sino que también me le enseñen valores, también me le enseñen a portarse bien, también me le enseñen a saber respetar a los demás, también me le enseñen a saberse comunicar, no. Eso no es así. Los padres somos los responsables y los encargados de inculcarle esas primeras bases a nuestros hijos, desde la parte social, desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, todo. Y de ahí, de esas bases que nosotros damos, es que ellos se les refuerza, como tú decías, en el colegio. Pero es supremamente importante que nosotros como padres trabajemos en eso y nos demos cuenta que esa es nuestra responsabilidad, que de ahí debemos de partir y formar a nuestros hijos. Ellos son esa semillita que nos entregan y que nosotros debemos ir echándoles el agüita, el abono y todo, y cuidarlas e irlas formando para podérselas entregar a la sociedad. Entonces es muy importante y muy valioso eso que acabas de decir. Además de la autoestima, manejar una buena comunicación con los hijos, dialogar con ellos acerca de absolutamente todo. A veces creemos o queremos echar a un lado a los niños porque los adultos consideran que no saben, no entienden, no son cosas que les competen a ellos. Y pienso que si los integramos y los involucramos y sabemos comunicarles bien las cosas, ellos van a estar mucho más aterrizados, van a estar bien informados y van a desarrollar esa confianza de podernos comunicar las cosas cuando tengan esas necesidades. Entonces, cuando los padres veamos que algo de pronto esté funcionando no de la manera más adecuada, inmediatamente, bueno, vamos a sentarnos a dialogar. Igual el niño aprenda eso y diga cuando de pronto sienta esa necesidad de que algo no está funcionando bien internamente o externamente, bueno, ya mis padres me han enseñado que la manera correcta es comunicándonos, entonces voy a pedirles que hablemos también porque yo me estoy sintiendo incómodo con esta u otra situación. También mencionaba reconocer las buenas acciones porque también somos muy buenos para dar rejo, para señalar, para juzgar, para tachar, ¿verdad? Para disminuir, para reducir, para decir y resaltar lo que está mal. Y se nos olvida también tener en cuenta, elogiar, abrazar, felicitar, aunque sean mínimas acciones que para ellos son grandes, de pronto uno las puede ver chiquitas, pero para ellos son grandes logros, ¿verdad? Sí, totalmente. Tú mencionabas algo acerca de la comunicación, me hiciste acordar. Una vez me decían, mi adolescente, mi hijo adolescente no me habla, o sea, no dice nada, yo no sé qué le pasa, él no me comenta nada. Y llegábamos a la conclusión es que faltó desarrollar desde muy pequeño ese hábito de la comunicación, de poder dialogar. Entonces también es muy importante, yo le digo mucho a los papás con los que tengo la oportunidad de estar en consulta y eso, hable con su hijo. Su hijo, cuando usted le pregunta, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? Pero es porque nosotros mismos a veces también les enseñamos eso. A nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Entonces yo le decía, no,
cuéntele cómo le fue a usted en el trabajo. No, tuve un día difícil, me pasó esto, no alcancé a coger el transporte. Contarle que eso va a ayudar a que él genere esa confianza de poderle decir, no, mira, la profe me puso una carita triste porque no terminé el trabajo y todo. Y mientras yo desarrolle desde muy temprana edad esa comunicación donde él me pueda contar todo, pues va a ser mucho más fácil cuando él sea un adolescente que están en toda su búsqueda de la identidad, de la independencia, de no querer estar más con mis papás, sino de querer yo hacer mi vida, pues esta persona va a poderse comunicar mejor con sus papás y va a haber una mejor vinculación afectiva, que es en realidad también lo que estamos buscando como padres, tener buenos vínculos, vínculos fuertes y saludables con nuestros hijos. Entonces, es importante desarrollar la comunicación, es importante preguntarle cómo estás, cómo te fue, qué profe te dio hoy clase, qué actividad hiciste, muéstrame esa actividad, quiero ver tus trabajos, qué tareas tienes, ven y compartimos un tiempo. Entonces, es importante eso, y eso se ha perdido mucho también por lo de la tecnología. A veces dejamos a la niñera tecnológica, que es la televisión, los videojuegos, que conversen con nuestros hijos, que hagan con nuestros hijos, y nosotros no estamos ahí para ellos. Hay una frase que yo escuché hace muchos años y es, los hijos son el reflejo de los padres. Y eso es muy cierto. Nosotros somos el modelo y el ejemplo de ellos. Ellos cuando están chiquitos empiezan a ver nuestras acciones, nuestro hablar, la forma en que nos vestimos, la forma en que interactuamos con otras personas, y ellos empiezan a reaccionar y a tratar también de esa manera que nosotros lo estamos haciendo. Por eso nosotros debemos como padres partir desde nuestro ejemplo, sabernos autorregular, sabernos tener comunicación asertiva con otras personas, sabernos vincular con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, saber tener una buena relación, porque eso es lo que nosotros estamos cultivando en ellos. Entonces es muy, muy importante nosotros ser ese ejemplo. Los padres me dicen, no, yo no tengo paciencia conmigo. Y uno ve a los niños y son impacientes. Entonces uno dice, sí, exacto. Tú no eres paciente y le estás reflejando eso a tu hijo. Hay que trabajar en la paciencia. Entonces uno como padre tiene que tomar conciencia. Yo quiero tener buenas pautas de crianza para mi hijo, debo empezar por mí, empezar a trabajar en mí, empezar a quitar esas cositas que de pronto pueden afectar en mi hijo, empezar a trabajar en reforzar su autoestima, empezar a trabajar en una buena comunicación, empezar a trabajar en su parte emocional, porque es muy, muy importante, porque cuando nosotros no trabajamos en la parte emocional en nuestros hijos, no les mostramos que los queremos, no les decimos que los queremos, no trabajamos en esa parte de tener buenas relaciones sanas y saludables con otros, pues lo que vamos a crear son niños inseguros, niños introvertidos, niños que les va a costar relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos desarrollado desde antes. Por eso la primera infancia es súper fundamental, que nosotros inculquemos esas bases en ellos, que estemos ahí para ellos. Los papás a veces me dicen, profe, pero es que yo trabajo de 8 a 8 o de domingo a domingo y yo no tengo tiempo para estar 2 horas, 3 horas con ellos. Digo, no, no es necesario que estés 2 horas, 3 horas. Tu hijo necesita calidad, no tan tiempo, sino calidad. 5 minutos que tú le digas lo amas, lo quieres, o que le des un beso en la noche. 5 minutos que hables con él y que él te converse de su día, de cómo le fue. 5 minutos en que le leas un cuento, 5 minutos en que le des un abrazo, 5 minutos en que puedas compartir un espacio con él. Para él va a valer la pena y va a creer que son como 5 o 10 horas que tú le has regalado. Entonces es muy importante, es muy valioso. Tú mencionabas algo muy importante y es el tema de la tecnología, ¿sí? No lo puedo dejar pasar por alto porque estamos en la era tecnológica y tiene muchos aspectos positivos cuando la sabemos utilizar y la sabemos administrar de una forma adecuada. Pero resulta que se ha caído en un exceso, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde todo se encasilló a lo tecnológico, a la pantalla. Antes teníamos que despegarlos de la tablet, del celular, del computador, y cuando empezó todo este tema del COVID, de que todos en la casa, teletrabajo, educación virtual,
Ya teníamos es que obligarlos a que estuvieran la mayor parte del tiempo pegados a una pantalla. Y no solamente para estudiar, sino para socializar. Prácticamente se volvió en el único medio en el cual los niños interactúan con sus compañeros y con sus amiguitos. Entonces, en esa realidad que estamos viviendo, ¿cómo salir de ese exceso? ¿Cómo salir de ese extremo? ¿Cómo no caer en esa adicción? ¿Cómo no caer en esa dependencia cuando por todos lados nos está rodeando la tecnología, el llamado por las pantallas, la comunicación y todo por ese medio? Sí, y aparte, digamos, está ahorita el boom de los juegos, entonces el juego donde yo puedo interactuar con otras personas que no viven ni siquiera a veces aquí en el mismo país y yo puedo hablar con ellos. Entonces ha sido también lo que tú dices, la interacción ahí con esas personas. Y claro, se ha vuelto una camisa de fuerza para los papás, el no poder saber qué hacer. Pero yo pienso, y lo tengo muy claro y lo he dicho muchas veces, eh, nosotros tenemos en nuestros espacios de actividades escolares, que es donde más están manejando la tecnología, los colegios brindan como unos espacios de actividades escolares, ¿cierto? Después de esos espacios de actividades escolares, hay un tiempo de pronto para ellos hacer sus tareas, sus actividades y el resto del tiempo ellos lo están usando es para seguir en la tablet, pero no para actividades escolares, sino para jugar. Y se han quedado ahí. Y se ha perdido el salir, digamos, afuera, o el jugar un juego de mesa, o el hacer un dibujo. Se ha perdido todas esas actividades que de pronto uno en la época que no tenía tanta tecnología, más o menos en la época de uno que no había tanta tecnología, uno hacía eso. Entonces, es volver, es entender que sí, mi hijo va a estar en ese tiempo establecido por el colegio para usar su dispositivo electrónico, pero ya después de que se termine ese tiempo, yo como papá debo implementar unas reglas y decir, de tal hora a tal hora usted debe jugar. Y esas reglas se deben establecer, ahí hace parte las pautas, ahí están enmarcadas las pautas que yo le doy a él. Yo no puedo permitir que mi hijo diga, no, yo voy a quedar más tiempo. No, porque nosotros vamos a empezar a llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces las pautas se establecen, dar un horario determinado. Un niño menor de 2 años no debería estar con un aparato electrónico, ¿cierto? Pero a veces suele pasar, pero no es lo más recomendable porque no ayuda para su plasticidad, no es bueno. Más o menos a la edad de 6 años, ellos, bueno, ya están en el colegio y eso, y ahorita están usando la tecnología, pero se les recomienda que cuando no sean periodos de clase, más o menos de media hora, niños de 6, 5, 7, 8 años, media hora, y ya ahí sí se va aumentando a 1 hora el tiempo, ¿sí? Es indispensable también y es recomendable que los padres no den los dispositivos en la semana, sino que se los den los fines de semana, en sus tiempos de ya de descanso, porque en la semana ellos van a estar pegados porque tienen que estar en clase. Entonces no es recomendable porque ya han estado un periodo de tiempo largo. Entonces es mejor los fines de semana. Y que el otro tiempo que ellos tienen en la semana lo utilicen para realizar otro tipo de actividades. Desarrollen sus inteligencias múltiples, que puedan desarrollar la parte artística, la parte deportiva, ¿sí? Que ahorita, digamos, estamos todavía en esto de cuidarnos, estamos en todo este proceso, pero de alguna o cierta manera ya se han abierto espacios al aire libre o actividades que yo pueda hacer con otras personas que me permita seguir desarrollando la sociabilidad, porque algo que nos quitó y nos cerró esta pandemia fue que el niño pudiera interactuar con el otro cara a cara, face to face, ¿sí? Poder relacionarse de una manera más personal. Digamos que la pandemia lo cerró mucho. Entonces ahorita ya se está abriendo un poco más el volver a interactuar con otros, entonces es importante que nosotros como padres les demos esos espacios a ellos para que ellos puedan interactuar. No, profe, yo no puedo llevarlo, no, yo no puedo tener. Entonces démosle los espacios en casa para que realicen un dibujo, para que practiquen algún ejercicio, para que puedan desarrollar el arte, la pintura, el canto, el teatro, otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que estar metidos en la pantalla. Porque como tú decías, hay buen uso, si se sabe usar, excelente. Pero si nosotros no les ponemos límites
no les ponemos límites y no les mostramos otro tipo de actividades que ellos puedan hacer, lo que vamos a llevar es a una adicción. Y pues sabemos que las adicciones no son muy buenas, sobre todo para los adolescentes en esta época. La verdad es que es muy fuerte y salir de una adicción es demasiado fuerte para cualquier tipo de adicción de la que estemos hablando. Sí, y pienso también, Keila, que los padres aquí tenemos gran porcentaje de responsabilidad, porque es que prácticamente un niño desde que nace entra en contacto con la tecnología, porque inmediatamente estamos con el celular tomándole la foto al recién nacido y cuando empieza a llorar empezamos a utilizar la tecnología para distraerlo, para que se quede calladito, para que empiece a tomarlo cuando ya desarrolla el agarre, que puede tener el celular en sus manos inmediatamente. Es algo que se pone enfrente de su cara y que a partir de ahí parece que no se lo pudiera volver a despegar porque los padres identifican en ese objeto un estímulo distractor y que bueno, ya lo puedo dejar ahí, ahí se queda tranquilito, ahí se queda distraído, ya dejo de llorar mientras yo me voy a hacer otra cosa. Y empezamos a reforzar que ellos desarrollen esa dependencia hacia estos aparatos tecnológicos. Entonces, bien se dice que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, a veces somos nosotros mismos los que andamos pegados, adictos en las redes. Los padres también andan en estos juegos que tú mencionabas, jugando, que quien ganó, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, se ha vuelto eso, como que el salvavidas de muchos padres y de muchas madres para tener sus espacios para descansar y quienes están educando y quienes están transmitiéndoles la información son esos programas, esos videos, esos personajes que en algunos casos pueden ser muy buenos, pero en otros casos pueden ser totalmente nocivos y hasta peligrosos. Entonces es algo que no es solamente como echarle esa responsabilidad a los niños, sino también los padres tenemos que estar, pero atentos, muy atentos a ese ejemplo y ese modelo que estamos mostrando y qué es lo que estamos reforzando con esa práctica del día a día que estamos teniendo con este tipo de equipos tecnológicos. Acompañado de Sí. esto, hay una dificultad que también acompaña mucho a los padres de familia y es la dificultad para decir que no, ¿sí? A veces creemos que la forma de demostrar amor, que la forma de demostrar que somos buenas madres o buenos padres es diciendo sí a todo. Sobre todo, eso se presenta porque hoy en día papá y mamá normalmente tienen que salir a trabajar y pasan poco tiempo con sus hijos. Cuando regresan a casa, quieren compartir el poco tiempo que les queda y no quieren regañar, no quieren disciplinar, no quieren exigir, no quieren hacer llamados de atención, sino que quieren ser muy complacientes para tratar de compensar ese tiempo que no pasan con ellos, ese poquito que les queda en la noche, como tú decías, que debe ser de calidad, no tanto de cantidad. Entonces se vuelven muy complacientes, muy sí a todo, mucho materialismo, mucho tratar de llenar el vacío que ellos creen que dejan al estar mucho tiempo fuera de casa. No sé si te has encontrado con esos casos también. Sí, y también, digamos, personalmente me ha pasado, porque pues el trabajo en este momento donde yo estoy a veces es muy, muy absorbente por lo que uno está en un colegio. Y me he sentido así, que llegan momentos en que digo, "Ah, estoy cansada y ellos quieren estar ahí y uno como que no, no, pero ahí es donde uno se empieza como a cuestionar, ¿cierto? O sea, yo no quiero, mamá no quiere, mamá humana que siente, que llora, que se frustra, que se enoja, que a veces tiene días buenos, días malos, mamá no quiere en este momento. Entonces ahí es donde parte lo que tú dices, o sea, no puedo, yo como mamá que soy la adulto, ¿cierto?
yo que soy el adulto y yo tengo que entender que yo soy el adulto, yo no me puedo poner a dejar que por mi cansancio, por mi estrés, por mi frustración, dejar de hacer lo que me corresponde a mí como adulto hacer, que es criar a mis hijos, educarlos, darles el tiempo necesario para eso. Y los papás caemos mucho en ese error, mucho en ese error. No, es que como no estoy con mi hijo, entonces le compro un juguete. Y lo que tú decías, lo llenan de regalos y todo. Y bueno, ¿a qué niño no le gustan los regalos? A todos. Pero ¿qué está haciendo ese regalo? No está compensando el amor, no está compensando la calidad, no está compensando educar, corregir, disciplinar, que es lo que en realidad necesita mi hijo. Al contrario, lo estoy volviendo en un niño que tengo que decirle a todos sí, en un niño malcriado, en un niño que va a ser desobediente, en un niño que le va a quitar a todos todo porque él es el que tiene y porque papá y mamá siempre me dicen que sí, ¿cierto? Entonces ahí caemos mucho en ese error porque pensamos a veces solo en nosotros, en que yo soy el adulto y estoy cansado y no pensamos en que tengo dos personitas chiquitas que se están formando o dos personitas que están creciendo y que ellos necesitan ver que ahí está papá, dispuesto para todo, ahí está. Entonces, es entender que nosotros como papás, nosotros pasamos a un plano diferente cuando nos convertimos en papás. Y eso es un proceso de duelo que debemos vivir. Ya no es que, ay, las fiestas, la salida con las amigas, la salida a compras, el pasar más tiempo en pareja, esas cosas empiezan a tomar un segundo plano porque la prioridad empiezan a ser los hijos. Y a veces como padres nos cuesta entender eso. ¿Y qué pasa? Entonces no vivimos bien ese duelo, entonces no, es que yo trabajo para darte todo. Pero debemos entender qué es todo, qué es en realidad lo que quiere mi hijo. Mi hijo quiere mi tiempo, mi hijo quiere mi abrazo, mi hijo quiere mi amor, mi hijo quiere que yo esté para él y que yo le enseñe. Eso es lo que quiere. Y yo debo entender eso como papá. Yo debo entender que mis prioridades, mis necesidades pasan a un segundo plano cuando yo estoy criando y estoy teniendo hijos. Tengo que priorizarlo a él. Cuando yo lo priorizo, yo entiendo que lo debo estar educando siempre. Debo entender que el no es una respuesta también que le debo dar a mi hijo. Que el no también le enseña a él que no todo en la vida se puede conseguir tan fácil, que no siempre nos van a dar las cosas que necesitamos, porque cuando yo no le enseño no, lo que hago es que se vuelva un niño con baja tolerancia a la frustración y llega el tiempo en el que está en el colegio, que la profesora lo pone a hacer una actividad, que no logra hacerla en el tiempo que la profesora dice, porque él lo hace es en su ritmo y en su tiempo, y entonces, ¿qué va a llegar a hacer? A frustrarse. Y esa frustración se puede convertir en agresividad, se puede convertir en una pataleta, se puede convertir en una grosería hacia sus compañeros, y entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque no educamos con el no. Es bueno decirle no a mi hijo, no es el momento, no te voy a dar esto, y decirle el por qué. Porque a veces nos quedamos como que no y punto. ¿Por qué? Porque yo soy la mamá y punto, o porque yo soy el papá y punto. No. Que yo soy la que manda. Exacto, o porque yo mando. Entonces, esa era la época de nosotros, que nos decían no y uno, bueno, sí, no, ya. Pero no, los niños de ahora tienen una capacidad de entender súper impresionante. Ellos Todo es entienden cuestión. muchas cosas. Exactamente, todo lo cuestionan, todo lo preguntan, todo lo quieren saber. Entonces, nosotros estamos en la capacidad de decirles, no vas a recibir esto por tal motivo, ¿sí? No te voy a dar, no vamos a comprar este juguete porque ya tú tienes otros juguetes con los cuales vamos a compartir. No vamos a ir el día de hoy a la playa porque vamos a hacer otra actividad, pero siempre explicarles por qué no. Pero no debemos olvidar jamás que nuestros hijos en este momento son nuestra prioridad, sus necesidades, lo que ellos necesitan emocionalmente hablando es nuestra prioridad. Nosotros como padres debemos priorizar eso y cuando nosotros entendamos que esa es la prioridad, vamos a empezar a dar esas pautas y vamos a empezar a establecerles a ellos lo que se debe, lo que no se debe hacer, sin quitar mi cansancio, mi impaciencia, mi todo. O
sea, porque recordemos, yo soy el ejemplo, yo soy el reflejo de lo que mi hijo va a hacer, de lo que mi hijo está mostrando. Si yo actúo como un adulto consciente, si yo actúo como un adulto responsable, si yo actúo como un adulto que sabe decir sí, que sabe decir no, pues eso es lo que le voy a enseñar a mi hijo. Más que las palabras, es el comportamiento, es la acción que yo estoy dando lo que le va a dar a mi hijo. Entonces es muy importante tener muy en cuenta eso, priorizarlo a nuestros hijos, priorizarlos. Es lo más importante porque eso es lo que me va a ayudar a mí a entender que yo cuando llegue, cuando esté con ellos, lo que tengo que hacer es educarlos, darles la educación, darles esas normas, darles ese lineamiento a seguir, moldear su comportamiento, brindarle toda la parte emocional que ellos están necesitando. Sí, también pensaría que de pronto pasa que es que estamos viviendo como en el día a día con mucho afán, no nos estamos organizando los padres, los adultos. Simplemente vivimos como de una forma muy automática, muy mecánica. Cada día amaneció, tengo que hacer esto. Cuando venga a ver, ya finalizó, todos a dormir y repetimos la rutina. Entonces, si eso pasa, nos dejamos absorber por ese tipo de ocupaciones, por ese tipo de responsabilidades y deberes que tenemos que cumplir. Y eso es lo que no nos permite sacar los espacios y los tiempos para cada cada uno de los roles que desempeñamos, ¿sí? Que bien dices tú, hay que darle prioridad a los hijos porque ellos dependen de nosotros, ¿sí? Porque nosotros fuimos los que tomamos la decisión de traerlos a este mundo, de permitirles vivir. Entonces tenemos que darles absolutamente todas las garantías para que tengan una vida llena de salud, de bienestar y de calidad. Pero también pensaría que si somos un poco más organizados, disciplinados, responsables y organizamos cada día esas 24 horas, distribuyendo de lunes a viernes lo que hacemos y los fines de semana otras actividades, podemos participar en todo y podemos equilibrar absolutamente todas las áreas para que todas se sientan atendidas, ¿sí? Y funcionen de una manera armoniosa, siempre dándole esa importancia y esa prioridad a los niños. Otra cosa que me gustaría mencionar es a veces la falta de ponerse de acuerdo de los adultos, ya sea porque en el mismo hogar viva papá o mamá, o sean padres separados, o viva la abuelita, que tú inicialmente lo decías, que no importa quién viva ahí, si la tía, la abuelita, todos deben estar involucrados, todos deben estar sintonizados, todos deben hablar el mismo lenguaje, porque una de las fallas es la falta de colocarse de acuerdo, la desautorización. No hay un mismo criterio y el niño se mueve como en una confusión, como en no sabe, bueno, mi papá me dijo esto, pero mi mamá me dijo esto, pero mi abuelita me dice que sí, pero entonces como que, y ahí es cuando empiezan como a refugiarse al árbol que más le da sombra, ¿sí? Y empiezan esos choques y esas controversias de que tú le dijiste que sí, pero que no, que mejor dicho, o sea, se nota la falta de acuerdo, de comunicación. Entonces, yo pensaría que primero los padres, antes de tomar una decisión, de dar una orden, de colocar una norma, una regla en casa, un límite, primero ellos tienen que, aparte, sentarse a hablar como adultos, plantear cada uno su punto de vista, llegar a un acuerdo y ya cuando estén de acuerdo es cuando van a ir a comunicar para que el niño vea que ahí no hay por dónde salir. O sea, es eso o es eso porque ya las autoridades de la casa me indicaron y todos dijeron lo mismo, ¿verdad? Entonces es algo que también se ve mucho la desautorización y la falta de unificar criterios dentro del hogar.
Sí, y se ve mucho, sobre todo en padres separados, ¿sí? En esas familias que ya se vuelven monoparental, se observa mucho. Y esos casos se presentan con mucha familia. Profe, pero es que yo lo atiendo, yo le hago, yo esto, pero cuando va a la casa del papá o cuando va a la casa de la mamá, me lo traen y vuelve totalmente cambiado, totalmente diferente. Entonces, sí es importante que nosotros, yo tengo una frase que siempre le digo a los papitos, sobre todo cuando están separados, yo les digo, mira, tu relación de pareja puede que no funcionó, es aceptable, somos adultos, podemos saberlo manejar, pero hay una relación que tú vas a tener hasta que te mueras y es la relación de esa persona por tus hijos. O sea, tú siempre vas a tener una relación con esa persona, tú puedes que no lo quieras, puede que de pronto ya nada que ver con esa persona, pero siempre te vas a tener que relacionar con él porque hay algo que los va a unir hasta la muerte y son los hijos. Entonces es muy, muy importante que nosotros aceptemos la situación de que tenemos un rol que es el rol de padres. Pese a toda circunstancia, yo debo asumir ese rol. Pese a toda circunstancia, yo debo tener una buena comunicación con el padre o con la madre de mi hijo y saber establecer ambos las pautas, las normas, los límites que vamos a tener para la construcción de nuestro hijo a nivel personal, emocional, social, todo. Yo debo estar totalmente de acuerdo en eso, porque pasa lo que tú decías, empiezan los niños, ella es la buena que me da todo, veo, él es el malo que me exige, que me pone a hacer tareas y todo, porque no se comparten las cosas, no, yo debo compartir todo. No es que la mamá se carga con las tareas y el fin de semana el papá se los lleva a pasear o viceversa, no. Yo debo compartir tareas, debo compartir tiempo libre, debo compartir organización de deberes, porque mis hijos, pues a la edad que tengan, pues ya deben estar haciendo algún deber. Debo compartir con ellos tiempo de colegio. Un día tú vas a una reunión, otro día yo voy a la otra reunión. Si mi hijo está en alguna actividad extraescolar, un día tú vas a una actividad, yo voy a la otra. Todo el tiempo, porque eso es lo más importante y eso es lo que fundamenta en la relación del hijo, porque los hijos sufren mucho cuando los padres no están de acuerdo, los hijos sufren mucho cuando los papás se separan, ¿sí? Y pues si uno a veces de adulto le cuesta manejar esa situación, imagínese un niño que está en todo su aflor de experimentar las emociones, de estar viviendo nuevas experiencias, porque un niño está creciendo y está aprendiendo. Ya nosotros hemos vivido muchas experiencias, en cambio ellos apenas están viviendo. Entonces son choques fuertes de manera emocional. Entonces nosotros como papás debemos entender, este es mi rol, yo debo compartir ese rol con la persona con la que tuve a mi hijo. Y es compartirlo, no dividir. Tú haces esto, yo hago esto. No, compartir. Vamos a compartir las tareas, vamos a compartir las actividades extraescolares, vamos a compartir las normas. Y pues obviamente es un poco más difícil cuando están separados, pero también pasa cuando están ahí en la misma casa y sobre todo cuando vivimos con los suegritos, los tíos, porque entonces sabemos que los abuelos son muy consentidores, ellos están en el rol de consentir, como no es mi hijo, entonces yo lo consiento, lo apapacho, le doy todo, le digo que sí, y a veces es muy fuerte decirle, mamá, papá, no. El abuelito lo puede consentir, pero hay que siga manejando estas normas, que siga manejando estos límites. Entonces ahí es muy importante ponernos de acuerdo. Y lo que tú decías, primero es ponernos de acuerdo para que nuestro hijo tenga un camino firme que seguir, no ir tambaleándose por la vida, porque eso lo va a volver un adulto inestable, que se va a ir a conveniencia de lo que vayan a decir los demás. Este me ayuda, entonces yo me voy por este lado. Este no, entonces me alejo de esta persona. Entonces lo vamos a volver un adulto inestable, inseguro, con baja autoestima también. Entonces es muy importante saber ponernos de acuerdo desde un principio. Cuando ya nuestro hijo está creciendo, establecer esas normas desde un principio, establecer esos límites, estar de acuerdo en todo. Porque lo que está primando, que ya lo hemos estado hablando, es el bienestar social, físico, emocional de los niños. Así es. Bueno,
Hay varios tipos de crianza, según lo que se dice los estudios y lo que nosotras hemos también podido conocer en nuestra práctica. ¿Cómo hacer, cómo hacen los padres para no caer en esos extremos? Porque es que normalmente uno ve que son o muy sobreprotectores, o muy permisivos, o muy descuidados, o muy autoritarios, ¿sí? La verdad es que difícilmente se ve y se puede observar un equilibrio que uno diga, wow, qué saludable esta crianza, magnífico, maravilloso. Es muy raro, muy escaso. Siempre tendemos a irnos a los extremos y bien sabemos que todo extremo, sea lo que sea, es dañino, es nocivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podemos decir a los padres para tratar de encontrar ese anhelado equilibrio y no irse a esos extremos que vienen siendo totalmente dañinos para nuestros hijos? Sí, ahorita, digamos, está muy trabajándose mucho la parte de la crianza respetuosa, ¿sí? Del poder yo entender las necesidades de mi hijo, ser empático con él. Entonces se está trabajando mucho ese estilo de crianza respetuosa. Pero cuando empiezan a trabajarse ese estilo de crianza respetuosa, empiezan a trabajar desde el papá, ¿sí? Desde ese niño interior que nosotros tenemos, el cual es impaciente, el cual tiene a veces baja tolerancia a la frustración, el cual a veces no sabe manejar sus emociones. Entonces, es importante que para nosotros poder encontrar un equilibrio y no volvernos autoritarios ni permisivos, es importante que entendamos que debemos sanar muchas cosas de nuestra crianza, de pronto de formas en que nos trataron que no nos gustó y que de pronto no las queremos reflejar y pasamos al permisivo, o si las reflejamos y pasamos al autoritario. ¿Sí? Porque normalmente, digamos, en la época de años atrás, para no decir que estamos tan viejitas, pero años atrás, pues ese era como el estilo, o era muy autoritario de que se dice lo que diga, usted no puede decir nada, usted callado, usted mutado, y uno calladito, o lo dejo hacer lo que quiera, aunque el negligente o el permisivo no se ha perdido todavía mucho, todavía está ahí el permisivo muy, muy latente, el que casi ya ahorita el autoritario sí le han bajado mucho. Entonces, como venimos con esos estilos de crianza, sí, nosotros como padres debemos empezar a sanar todo eso, a trabajar en nuestra paciencia, a trabajar en nuestra salud emocional, a trabajar en saber comunicar de manera asertiva nuestras emociones, a trabajar en la frustración de que yo voy a llegar y puede que yo llegue y mi hijo me va a estar gritando porque tiene hambre, el otro puede estar corriendo y que está pintando algo, que se va a caer, ¿sí? Si tengo uno, a veces uno solo hace por 1000, y si tengo 2 o 3, pues más todavía. Entonces es importante, en eso se basa mucho la crianza respetuosa, en poder entender, para yo poder ser una persona empática, yo tengo que trabajar primero en mí. Entonces, si yo quiero encontrar un equilibrio para no ser ni permisivo ni autoritario, debo empezar a trabajar en mí esas cositas. La tolerancia, la frustración, la paciencia, mi parte emocional, ¿cierto? Las debo empezar a trabajar en mí. Y empezar, ya después de que yo haga eso, empezar a mirar cuáles son esas cosas que yo quiero alcanzar en mi hijo, qué es lo que yo quiero de él, que sea una persona empática con los demás, que sea una persona paciente, que sea una persona tolerante, que sea una persona que brinde amor, que sea solidario. Debo empezar a entender qué es lo que yo quiero y con base a eso empezar a trabajar esas pautas, empezar a moldear ese comportamiento, con base a lo que yo quiero, ir trabajando en mi hijo e ir formando en mi hijo, ¿sí? Para que cuando yo tengo claro eso, entonces yo voy a empezar a no irme a los extremos, sino que voy a empezar a ya estar centrada en lo que quiero e ir trabajando en eso.
bueno, si quiero trabajar la paciencia, entonces voy a yo también a ser paciente, vamos a hablar sin gritarnos, vamos a aprender a hacer turnos de espera. Si yo quiero trabajar la tolerancia, le voy a empezar a exigir de acuerdo a su edad un poquito más. Si yo quiero que trabaje la empatía, lo llevo a que se relacione con otras personas, lo pongo a que vea ejemplos de vida de pronto de niños o algún tipo de personas que han sido vulneradas o algo y que él pueda tener compasión por esas personas. Pero entonces es importante trabajar esos dos aspectos, personalmente y después enfocarme en lo que yo quiero formar en mi hijo. En algunos momentos, porque lo decíamos al principio, en algunos momentos, como no hay papá perfecto, vamos a caer como que en un momento de pronto de rabia, ¡ay, usted! Y le vamos a gritar. Y nos vamos a sentir culpables, porque eso es normal. Uno se siente culpable y uno dice, le grité. Pero lo reconocimos, lo hice, le pido perdón, hijo, perdóname, fue un momento en el que no lo pensé, me sentí mal, pero te pido perdón. Y ahí yo reconozco, pero si yo me quedo con el grito y todo, entonces no estoy haciendo nada y voy a volverme a los extremos. Sí, porque puede pasar. En un momento puedo ser permisivo de decirle, ay, bueno, sí, vaya, porque yo estoy muy cansada, póngase a ver televisión. Y después como que, Dios mío, no. Pero bueno, ya le voy a dejar que vea su tiempo de televisión y luego hablamos. No, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a enfocarnos en esta parte y eso. Pero sí, o sea, vamos a caer porque estamos en un proceso también nosotros como papás, porque nosotros no sabemos ser papás, sí, tenemos un modelo de nuestros padres, de cómo fueron ellos con nosotros, ese modelo lo traemos nosotros, pero a veces nosotros no copiamos lo mismo, que era lo que te decía, a veces decimos, si mi papá fue así, yo no voy a ser así. Pero a veces hacemos lo mismo, de manera inconsciente. También ahí nuestro inconsciente nos afecta a veces un poquito en formas en que actuamos, pero es de reconocer, sí, fallé, sí, me equivoqué, aceptárselo a mi hijo, entender que él pues va en algún momento, va a darse cuenta que yo soy un adulto que comete errores, porque nosotros a veces como padres, y es muy importante, yo le digo eso a los papás, usted comete errores y es normal, su hijo tiene que ver eso, que usted no es un papá perfecto, que usted comete errores, pero que usted pide perdón por ello. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Sí, acabas de decir algo que realmente a mí me parece de lo fundamental de este tema, porque es que cuando hablamos de los hijos, más que recaer sobre los hijos, yo pienso que la dirección, la orientación, de hecho, si estamos hablando de un proceso terapéutico, termina siendo para los padres, porque es que a veces, o en la mayoría de los casos, hay situaciones de familias que se empiezan a repetir de generación en generación y nadie ha tomado como esa valentía de decir, bueno, hasta aquí yo voy a cortar esta cadena porque yo quiero que la historia de mi matrimonio, de mi familia, sea totalmente diferente a la que ha venido pasando en generaciones anteriores de mi familia. Precisamente por eso es que estos espacios existen, porque a mí me gustaría que las personas comprendieran que hablar de sus necesidades psicológicas, de hablar de sus necesidades de salud mental, es algo que debemos hacer de una manera muy normal y muy tranquila, ¿sí? Porque todavía existe mucho estigma, mucho tabú, mucho encierro, mucho misterio alrededor de esta ciencia. Entonces, cuando los hijos llegan al consultorio acompañados por sus padres, los padres es contra ellos. Es que ellos, es que él, es que ellos hacen, es que mira cómo se porta, es que el otro día, es que... Y uno, yo no sé, yo me los quedo así como que... Y entonces dicen, es Mirando. que son malcriados. Y yo les pregunto, ¿pero quién los crió? ¿Quién los ha Exacto, criado? ¿Sí? O sea, exacto. eh, entonces tú vas a venir a estudiar la historia de la persona y te das cuenta que esos vacíos, esos traumas no superados, esas heridas que todavía están abiertas,
no tratadas, porque las personas siguen teniendo miedo, vergüenza, temor a asistir a la terapia psicológica. Entonces se la pasan es desangrando esas mismas heridas sobre sus hijos y Exacto. sobre todas las personas que continúan por delante de ellos. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante. Los padres tienen que sanar, los padres tienen que buscar ayuda psicológica, los padres tienen que perderle el miedo, el temor y la vergüenza a pensar que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Pero entonces si mandan al hijo, Ujú. entonces piensan que la locura es del hijo, entonces, Del pero hijo. de dónde sacaron absolutamente todas esas actitudes, esas costumbres y esos comportamientos? Ellos vienen al mundo, pero de quienes reciben todo es del entorno, de Es la de los familia, padres. ¿verdad? Entonces, esa es la invitación de estos espacios a que, bueno, aquí tienen a Keila, quien pues ya estoy viendo que el tiempo se nos va a acabar, entonces quiero aprovechar Sí. para que tú comuniques tus redes y los medios por los cuales las personas te pueden contactar, para las personas que nos han escuchado o las que nos van a escuchar, porque esto va a quedar grabado y también lo voy a subir a mi canal de YouTube, que es psicóloga Jennifer RM, para esas personas que sientan la necesidad de buscar un apoyo, una terapia personalizada, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, entonces yo tengo también una página en Instagram que es @psicóloga Keila. Ahí pueden encontrarme. Pues esa página la abrí hace un año precisamente y he tratado de trabajar mucho sobre la crianza de nuestros hijos, saber cómo educarlos y dar esas pautas. Y digamos ya de manera, pues ya un número de teléfono, el número del celular, pues de ahí también me pueden escribir por el WhatsApp para cualquier consulta, con todo gusto, ahí estamos para servirles. El número es 310-278-2570. Ok. De igual manera, las personas que estén interesadas pueden escribirme al interno, ya sea para una ayuda con Keila, ya sea para una atención personalizada conmigo, y si de pronto quieren que les recuerde las redes de Keila o el número de ella, pues yo se los puedo recordar internamente. La idea es que sepan que estamos profesionales abiertos y prestos a brindar ayuda, a brindar apoyo, a brindar orientación, y que no vamos a actuar de jueces ni de Dios, sino que estamos simplemente utilizando un conocimiento que tenemos para brindárselo como apoyo para que tengan mayor bienestar, mayor calidad de vida, tanto los adultos, y en su defecto eso sea transmitido a nuestros niños y adolescentes, para que veamos niños y adolescentes más felices, niños y adolescentes más Así es. saludables desde adentro, no solo que parezca por afuera, porque a veces nos preocupamos más por cómo están vestidos, por cómo los alimentamos o a qué lugar los llevamos, pero desde adentro, desde su área mental, emocional, debe estar sana, trabajada, bien construida, bien alimentada, para que podamos tener esa sociedad que tanto anhelamos, una sociedad más saludable, ¿sí? Entonces, Keila, Claro que sí. muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por tu compañía, por este conocimiento tan valioso y tan enriquecedor que nos has compartido, y espero pues seguir teniendo la oportunidad de encontrarnos en el camino y apoyarnos mutuamente como profesionales del área de la salud mental que somos. No, a ti, Jennifer, muchas gracias por tu invitación y bueno, gracias también por estos espacios. Yo sé que las personas que nos escucharon les ha servido mucho y bueno, como tú dices, aquí estamos para servirles en lo que necesiten y gracias. De igual manera, gracias por la invitación, Ok, colega. gracias a todas las personas que nos acompañaron y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Chao.